Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6 de Pedagogía. En esta clase vamos a abordar, dentro de lo que serían las ideas de la modernidad y de la ilustración, el pensamiento de Immanuel Kant. Para eso, primero en la actividad 1, ustedes tenían que retomar algunos de los conceptos y de las ideas trabajadas sobre la escuela en la modernidad y lo tenían que plasmar en una pizarra virtual que está colgada dentro del curso como actividad 1 y a partir de esa recapitulación de lo trabajado, nos vamos adentrando en ideas pedagógicas de la modernidad. Recuerden que clases anteriores, en la clase número 4, estuvimos planteando ideas sobre, bueno, las consideraciones de Rousseau, un poquito de Kant, después hablamos también de Condorcet. Fíjense que ustedes lo van a encontrar, fíjense siempre desde materiales de apoyo a las clases, desde esa pestaña ustedes van a encontrar allí condensadas las presentaciones y en cada presentación van a encontrar las categorías conceptuales más importantes que se trabajaron en la clase. Y eso es importante porque a veces volver a los textos directamente para revisar en cuál se hablaba de tal o cual cosa, resulta un poco un trabajo más engorroso teniendo todos los textos juntos. Pero si vamos a la solapa de las presentaciones y miramos de ahí, podemos ubicar el texto más fácil y nos puede resultar de gran ayuda. Bien, ahora les voy a presentar pantalla y vamos a abordar a través de una infografía que también la van a encontrar subida en materiales de apoyo. Vamos a encontrar lo que sería la placa correspondiente a la clase número 6. Ahí estamos. El texto que nos va a servir de base hoy es el texto de Kant, que se llama ¿Qué es la ilustración? Que en realidad es la respuesta a una pregunta, ¿sí? Nos ubicamos en 1784, a una pregunta de un periódico alemán. Entonces, Kant escribe su pensamiento sobre sus consideraciones sobre la ilustración y las envía al periódico, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen para leer hoy como bibliografía obligatoria. A partir de allí vamos a ir desgranando un poquito los conceptos que va describiendo y cuáles son sus ideas acerca de la ilustración y de la educación ilustrada. Bien, ustedes van a ver cuando ingresen a la infografía que cuando pulsan sobre cada signo de pregunta se va a ir abriendo una ventana en donde tienen un poquito más explayado lo que vamos diciendo, ¿sí? Primero es importante tener en cuenta el contexto sociohistórico en el que nos ubicamos, que es la ilustración o el iluminismo, también llamado iluminismo, en donde reinan, recuerden, bueno, la Revolución Francesa, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, eh, el auge, recuerden lo que vimos en textos, en clases anteriores sobre el pasaje de la Edad Media a la Edad moderna, ¿sí? La caída de el poder absolutista, de la monarquía y el auge de lo que sería el capitalismo industrial, el auge de la burguesía, solventado a través de la luz de la razón, ¿sí? La luz de la razón, ¿por qué luz? Porque viene a iluminar el dogma, lo oscuro, el mito. Recuerden que el poder de las monarquías está legitimado, se legitima por Dios, ¿no? Las monarquías establecen
y legitiman su poder en que el rey gobierna en nombre de Dios. Y si a vos te tocó ser esclavo, Dios lo designó así. Y si yo soy tu rey, Dios me puso en ese lugar. Entonces, las luces de la razón que tienen, digamos, su legitimación en las ciencias, van a venir a reemplazar y a desplazar esto, ¿no? Se considera que el progreso social es a través del saber y aquí viene una gran crítica al antiguo régimen. Entonces, ya en este contexto de estas ideas que están circulando en este momento, podemos entender el pensamiento de Kant. Kant no define ilustración como un periodo histórico, lo define como una manera de, ¿no? Como una manera de, podríamos decirlo, como un modo de vida que tiene que ver con el propio entendimiento de la realidad y de la relación con las cosas, ¿no? Entonces, él utiliza eh, el concepto de minoría y de mayoría de edad. Él dice que la ilustración es la salida de la minoría de edad, ¿sí? De la autoculpable minoría de edad. ¿Por qué? Él no está hablando de una edad cronológica, de cuando cumplimos 18, que somos mayores de edad, y cuando somos menores, y depende para qué. No, no está hablando de eso. Está hablando de la minoría de edad para él representa que piensen por uno mismo. O sea, el hombre sale de la minoría de edad y pasa a la mayoría de edad cuando es capaz de servirse de su propio entendimiento. Si no es capaz de servirse de su propio entendimiento y no piensa por sí mismo, sino que deja que piensen por él en una actitud de comodidad, porque es más cómodo que otros piensen por mí, puedo estar toda la vida en lo que él va a denominar minoría de edad. No hago uso de mi propia razón, solamente eh, respondo a lo que otros piensan por mí, ¿no? Eso básicamente es lo que él considera ilustración, poder servirse del propio entendimiento, la salida del hombre de la autoculpable minoría de edad. Para ello, va a decir que es sumamente importante la utilización del uso público de la razón. Uso público de la razón, ¿por qué? Él habla en calidad de docto, en calidad de pensadores que reflexionan, que comparten sus pensamientos con otros lectores, ¿no? Como si fuera, ustedes entiéndanlo como un espacio de debate, ¿no? En el que uno comparte, reflexiona y comparte lo que piensa sobre distintos temas de interés. Eso deviene en ilustración, deviene en pensamiento libre, que ayuda a crecer, a aprender a pensar. En oposición a esto, el uso privado de la razón es la razón utilizada para cumplir una función pública. Por ejemplo, él pone el ejemplo del sacerdote, ¿no? El sacerdote, en el cumplimiento de su función pública, tiene que hacer lo que se espera que haga un sacerdote, lo que la iglesia prevé que haga el sacerdote. Y tiene que transmitir lo que se espera que transmita, siguiendo distintas normas y pautas, pero en el uso privado de la razón, por fuera, sí puede reflexionar y decir, bueno, lo que realmente piensa, ¿no? Pero no en la institución representando, ¿no? A la iglesia como sacerdote, como funcionario público. Y recuerden, funcionario público, ¿cómo nace
la función docente, el trabajo docente nace también como funcionario público. Recuerden lo que vimos las clases anteriores. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque siempre es bueno pensar todo lo que estamos hablando y aprendiendo nos ayuda, nos tiene que ayudar a pensar las situaciones actuales de nuestra práctica, de la práctica docente, ¿no? Y yo pienso en este momento el caso de la docente que podríamos decir que dijo su opinión política en un aula y esto tomó repercusión pública, su opinión partidaria también, porque bueno, tenía que ver con una posición personal de ella que podríamos decir que hizo uso público de su razón, digamos, en una escuela, en donde aparece la tensión entre la función del docente, que digamos como funcionario público, y como intelectual, que puede pensar y proponer y exponer su posición, ¿no? Y entonces aparece, aparecen estas miradas contrapuestas entre, no, el docente como funcionario público debe enseñar lo que se le dice desde arriba, desde el diseño que enseña y nada más, y no tiene que dejar saber lo que piensa a nivel político partidario. Y después aparecen las versiones que dicen, está bien, dijo su opinión y propuso, digamos, abrió el espacio para que hablen y en ese colegio se hable eh, de eso, digamos, del tema. Entonces, está bueno también que lo podamos ver desde ese lugar, que nos ayude a pensarlo, que nos ayude por ahí a entender las reacciones que generó eso, porque la repercusión también, ¿no? Porque como funcionario público, el docente que nace como funcionario público está envuelto en estas cosas y está envuelto en los discursos que lo asemejan a la neutralidad, ¿no? De su pensamiento. Pero ¿qué pasa? El docente haciendo uso, digamos, público de su razón, expone y abre un debate. Y lo planteo también en distintas situaciones, en distintos lugares, en distintos colegios, que también se puede plantear, ¿no? Esta mezcla entre el uso público y el uso privado. Lo que Kant dice es que este uso privado, en tanto funcionario público que tiene que hacer y decir lo que se espera desde el Estado que haga, es limitante y no ayuda a la ilustración y al ejercicio de aprender a pensar. Para ejercitar y para aprender a pensar, para salir de la minoría de edad, se debe hacer uso público de la razón. Entonces tengo que privilegiar estos espacios en donde se escribe y se piensa, en este caso lo va a decir Kant desde ese lado, se expone su visión como un pensador, ¿sí? Entonces, cuando uno se permite reflexionar sin el limitante de obedecer, cuando reflexiona en tanto usa su razón por sí misma y la cultiva en la medida que piensa, allí se está orientando hacia la ilustración y hacia la emancipación, ¿no? ¿Por qué? Porque él utiliza la noción de emancipación porque tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la autonomía del pensamiento. Entonces ahí él hace una contraposición en su pensamiento, también ustedes pueden buscar otros textos escritos por él en lo que refiere a educación como pedagogía, en donde hace una diferenciación entre lo que es heteronomía y lo que es autonomía, ¿no? La heteronomía es que otros piensen por mí y la autonomía es cuando yo me valgo de mi propio pensamiento.
y él dice que la educación debe enseñar a valerse del propio entendimiento, del propio pensamiento. Por eso habla de la educación en calidad del uso del pensamiento y no en cantidad de contenidos y demás, ¿no? En calidad del uso, en aprender a pensar, básicamente, libre de prejuicios, de mito, de la mitificación de las cosas, en aprender a pensar. Eso va a llevar a la emancipación intelectual del hombre, que a medida que se emancipa a sí mismo, contribuye al progreso de la humanidad. Para él, el verdadero sujeto de la educación es la especie, la humanidad en sí misma. Y la especie, a través de la educación y de la ilustración, de la educación ilustrada, va hacia el mejor futuro posible. Por eso para él es muy importante realizar cambios en el sistema educativo. Piensen en todo lo que hablamos del sistema educativo de la modernidad y sus características, para, digamos, realizar ajustes para que esto sea posible, ¿no? Para que el niño no obedezca porque tiene que obedecer porque así lo dicen y no hay razón alguna, sino que lo dice el adulto, ¿no? Porque eso es una acción heterónoma. Ahí le estamos enseñando a hacer algo que otro pensó por mí y que ni siquiera saben por qué, ¿no? Entonces, Kant habla de cultivar el pensamiento desde niño, cultivar también el aprendizaje a través del deber, del ejemplo, ¿no? Y no la obediencia por sí misma, porque esto deviene en heteronomía. Entonces, habla de la importancia que es la educación para aprender a pensar, porque solo así la humanidad va a progresar en función de su mejor futuro posible. Entonces, a través de todo lo que estuvimos hablando sobre Kant, sobre las ideas que él plantea, todas las preguntas que a nosotros nos podamos plantear a nosotros mismos y a nosotras mismas a través de su pensamiento, es que vamos a acercarnos también a ver la realidad del momento, ¿no? Entonces, para eso les propongo eh, analizar, leer en clave a todo lo que estuvimos trabajando y a lo que estuvimos trabajando en las dos clases anteriores, el artículo que les subí como actividad número 2, que en realidad es una entrevista, en donde ustedes van a leer lo que se plantea y van a buscar qué aspectos de la escuela moderna pueden encontrar allí, qué es lo que podría aportar Kant a lo que se está diciendo, y lo vamos a charlar en el foro de debate, ¿sí? Que está también eh, al final de esta clase. Así que nos vamos leyendo por allí. Les mando un abrazo y cualquier cosa nos vamos hablando. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.